minutito, amén, y damos gracias a Dios. Domingo número 52 del año, amén, el último de este año. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Aleluya, porque nos permite una vez más estar aquí, amén, cerrar el año, el día domingo, amén, aquí en su casa, casa de oración y puerta al cielo, aleluya. ¿Por qué no damos gracias a Dios por quien está a su lado? Si es su esposa, su mamá, nuestro pastor, amén, su niño. Agradezcamos un hermano, amén, en Cristo. ¿Por qué no damos gracias a Dios en esta tarde, hermano? Y así nuestro pastor va a estar pasando. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, aleluya. Oh Señor, porque a pesar de todo, aleluya, aquí nos tienes, Señor, todavía, aleluya, alabándote, adorándote, Señor, exaltando ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, pero sobre todo dándote las gracias, Señor Jesucristo, aleluya, porque has sido bueno, has sido fiel, Señor, porque tu bondad sigue estando y tu misericordia para cada uno de nosotros, Señor, aquí en Iglesia Vida, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que han estado aquí cada domingo, Señor, cada día de servicio, Señor, aleluya. Gracias, Señor, por cada familia. Gracias por nuestro pastor y su familia, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, aleluya, hermano, que el Señor les bendiga y sean todos bienvenidos, aleluya. Alejandro, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo, Dios es bueno? Amén, Dios es bueno. ¿Qué tal si saluda a la persona que tiene a su lado? Dígale, Dios le bendiga, amado, amada. Qué gran bendición, hermanos, que estemos en la casa de Dios. De verdad que el Señor ha sido fiel este año. ¿Cuántos hemos experimentado la fidelidad de Dios? Amén. De verdad que Dios no se queda corto con nada, hermano. No hay nada, hermano, que Dios no nos dé. De verdad que Dios responde. Dios es justo y fiel a su palabra, hermano. Y cuando usted y yo nos encomendamos en Él, hermano, y nos encomendamos en sus propósitos, tenga la confianza y seguridad de que Él va a cumplir su plan en nuestra vida. Amén. Amén, amado. Ahí como está de pie, si puede ir conmigo a la palabra de Dios, libro de Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos a continuar con nuestra serie de la unicidad de Dios. Gloria al Señor. Cuando lo haya encontrado puede decir amén. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice la palabra del Señor, lo leemos en el nombre de Jesús, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Quiero que oremos una vez más y le pidamos al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento, que sea Él hablando a nuestro corazón y que nosotros podamos estar dispuestos a recibir la palabra. No hay nada, hermano, tan efectivo cuando la preparación de la palabra se junta con la disposición del corazón. Amén. Si usted está dispuesto a recibir, la palabra va a cumplir el efecto con el que es enviada. Amén. Es 50-50. Usted necesita estar dispuesto para recibir y la palabra necesita estar preparada. Levantemos una oración, levante sus manos en el nombre de Jesús. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa una vez más. Y te pido, mi Dios, que seas propicio a nosotros, que toques nuestra mente y nuestro entendimiento, que permitas que nuestra alma y nuestro espíritu tengan deseo y apetito para recibir esta palabra. Señor, yo te pido que seas tú en medio nuestro, que seas tú ungiendo nuestra mente y pensamientos, ungiendo nuestro corazón y nuestras palabras. En el nombre de Jesús estoy listo para recibirla, Señor. Habla a mi vida, Señor. Habla, Señor, a mi necesidad. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén, hermano. Puede estar cómodo, puede estar sentado. Y hoy quiero tener una conversación con usted por los siguientes minutos bajo el tema Jesús es el Padre encarnado. Y hemos estado hablando en profundidad respecto a la unicidad de Dios. Y sé que han pasado una semana en que no hemos continuado con la serie debido a las diferentes programaciones que teníamos, pero es realmente importante que nosotros podamos empezar a desarrollar cierto nivel de competencia en nuestro entendimiento de la doctrina bíblica.
que nosotros podamos no solamente identificarnos con un lugar, con una iglesia, con una denominación, pero entender y procesar lo que creemos. Que podamos nosotros realmente poder hablar de Dios, hablar de su palabra, hablar de quién es, de lo que Él ha revelado con confianza y seguridad. Amén. Porque la vida, hermano, está llena de situaciones en las que usted va a ser cuestionado al respecto de su fe, en la que usted mismo se va a cuestionar acerca de lo que cree. Y si no hay una disposición y un ánimo, un apetito, un deseo por crecer, lamentablemente cualquier duda, cualquier enemigo, cualquier viento de doctrina nos va a empujar de un lado para el otro, hermano. Eche raíces en la doctrina, eche raíces en la palabra, póngase devoto, haga devoción respecto, hermano, al estudio de las escrituras. Amén. Es necesario, amado, es necesario. Si realmente estamos en este camino, hermano, es importante que podamos continuar conociendo y creciendo más y más de Dios. Amén. Que crezcamos en nuestra relación con Él y conozcamos más de Él. Amén. Y este tema de la unicidad, hermano, es sencillo resumirlo en un solo versículo de Deuteronomio 4:6. Dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno solo. Y si hay un solo Dios y ese Dios es el Padre, como dice Malaquías capítulo 2 versículo 10, y si Jesús es Dios, entonces lógicamente, hermano, podemos nosotros deducir que Jesús viene a ser la revelación, la manifestación visual, física de el Padre. Y hay quienes sostienen un pensamiento respecto a la idea de que Jesús sí es Dios, pero que Él no puede ser el Padre encarnado, que Él no puede ser el Padre en un cuerpo físico. Y quiero que podamos nosotros ir a través de los versículos y del mismo testimonio de nuestro Señor acerca de quién es Él en la Escritura, hermano. Y esto sirve como evidencia también para soportar el hecho y la realidad de que Jesucristo es Dios. Que cuando vemos a Jesús en la Escritura no estamos viendo a una segunda persona o a un semidios o a alguien adicional a Dios, sino que nos encontramos con la realidad del único y verdadero Dios, creador del infinito, que sostiene el cosmos en sus manos, haciéndose partícipe, manifestándose, introduciéndose en su creación para redimirla. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 9:6 es un versículo que nos presenta esta doctrina de manera muy evidente. Y lo leo otra vez: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y quiero que usted digiera este versículo de una manera delicada y despacio, hermano, que le ponga atención a lo que está leyendo, porque un niño nos es dado, hijo nos es nacido. El niño, el hijo, ¿de quién está hablando? De Jesús. El niño, el bebé que nació de la Virgen, este niño, este hijo nacido, este hijo dado que estaba profetizado, este hijo es Jesús. Pero no se queda solamente ahí. Nos dice que este niño, este hijo, iba a ser llamado admirable, consejero, y dice Dios fuerte y Padre eterno. Ve cómo la misma Escritura hace esta reconciliación y aclaración acerca de la identidad del Salvador. El Salvador sí es el Hijo de Dios, pero también es el Padre eterno. Sí es el niño nacido, pero también es el Dios fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria al Señor. Si usted puede ir conmigo a Efesios capítulo 4 versículo 6, hay algo importante que me gustaría que
que viéramos. Dice la palabra del Señor, el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un solo Dios. El versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. La Biblia es congruente en sus declaraciones acerca del único Dios, y Jesucristo no está en contradicción de esta doctrina. Al contrario, vemos en Él la imagen del Padre, vemos en Él la manifestación en carne de nuestro Dios. Colosenses capítulo 2 versículo 9 nos dice de esta manera: porque en Él habita corporalmente, es decir, físicamente, la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios habitó en este cuerpo humano. En Él habita corporalmente todo lo que es Dios. Esto proclama, hermano, que toda la deidad estaba en Jesucristo, y eso incluye al Padre. Cuando hablamos de la deidad, eso incluye al Padre. El Padre estaba en Cristo. El Padre habitaba, hermano, físicamente en Jesús. Se manifestó corporalmente en Jesucristo. Jesucristo, el Padre es Dios. El Padre es Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es Dios, el Padre manifestado en carne. No son dos personas separadas, no son dos conciencias separadas, pero es uno solo. Además, hermano, estos dos versículos, usted va a encontrar más versículos que hablan de este tema. Jesús mismo enseñó que Él era la revelación del Padre, y esto es muy algo que retó a los doctores de ese tiempo, a los religiosos, a los líderes religiosos del momento en el que Jesús fue manifestado. Y es muy interesante porque le preguntaron a Jesús: ¿Dónde está tu Padre? Y Jesús respondió: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Eso es Juan capítulo 8 versículo 19. Jesús continuó diciendo de esta manera: os dije pues que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús realmente se está identificando con el yo soy de Éxodo 3:14, con el yo soy que se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Jesús no está diciendo yo soy simplemente por afirmar que Él está o es. Él está haciendo un señalamiento. Él está apuntando a la revelación del único Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy, el gran yo soy. Jesús está afirmando que Él es el gran yo soy. Los judíos que no entendían el significado, pues le preguntaron: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y Jesús le respondió: aún lo que os hablé desde el principio. Llevo tiempo diciéndoles quién soy. Juan 8:25. Sin embargo, ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Es el Juan 8:27. En otras palabras, Jesús intentó decirle que Él era la revelación del Padre, el yo soy, y que no, y si no lo aceptábamos a Él como Dios, morirían en sus pecados. Jesús les estaba explicando, les estaba abriendo el entendimiento, mostrándoles, hermano, su verdadera naturaleza y propósito. No es un cuerpo humano simplemente, no es otra persona, otro maestro común y corriente. Es el gran yo soy manifestado en carne, el Padre manifestado en carne. Juan 8:19, lo leo otra vez. Entonces le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Juan, el versículo 24 dice: os dije pues que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús les declara abiertamente: si ustedes no me pueden ver a mí como Dios, ustedes van a morir en sus pecados. El versículo 25, ellos dicen: entonces le dijeron: ¿quién eres tú? Y Jesús les dijo: aún lo que os hablé desde el principio. Versículo 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Jesús es el Padre manifestado en carne. En otro lugar Jesús dijo, Juan capítulo 10 versículo 30: yo y el Padre uno somos. Qué poderosa declaración. Yo y el Padre uno somos. Algunos intentan decir que Él era uno con el Padre de la misma manera que un esposo y una esposa son uno. Hay quienes quieren
hacer esta declaración y esta tesis acerca de Jesucristo y el Padre bien uno solo, siendo uno solamente en propósito, siendo uno solamente en intención, en motivación. Pero la realidad, hermano, de esta declaración es mucho más fuerte y poderosa que simplemente decir que yo estoy de acuerdo con alguien más. Jesús está diciendo: yo y el Padre uno somos. Y hermano, usted tiene que entender esto. El decir que Jesús y el Padre son uno solamente en intención es debilitar la afirmación que Jesús está haciendo, porque todos los otros versículos apoyan que Jesús no solamente es un hijo en su humanidad, sino que Él también es el Padre en su deidad. Él dice: yo y el Padre uno somos. No hay como tal una separación de personas, no hay una pluralidad en la deidad. Es un solo Dios, hay un solo ser, una sola mente divina que ha puesto todo este plano junto, que ha mostrado su carácter y la revelación de su naturaleza en Jesucristo. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan capítulo 12 versículo 45: y el que me ve a mí, ve al que me envió. El que me ve a mí, ve al que me envió. En otras palabras, si una persona ve a Jesús en su deidad, ve al Padre. Usted no va a encontrar a alguien diferente cuando llegue al cielo, cuando nos encontremos frente a frente con el gran trono blanco que describe Apocalipsis. Usted no va a encontrar tres tronos. Usted no va a encontrar un ser en el medio, un padre, y otro ser al lado diciendo que es el hijo. Usted va a encontrar un solo trono y a uno sentado. Usted va a ver a Jesucristo. Porque el Padre, hermano, no es otro ser, otra figura física. El Padre es el Espíritu infinito, creador de todas las cosas. El objetivo de utilizar el lenguaje Padre y Hijo no es con el fin de definir multiplicidad de mentes o de personas, pero es definir la calidad de relación entre Dios y la humanidad, la manera en la que Dios ha interactuado con su creación. Él es Padre, Él es la fuente, Él es de donde venimos todos. Él es el primero y Él es el último, sí, y Él es el Hijo. Él es la redención, Él es el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el León de Judá y también es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Gloria a Dios. El que me ve a mí, ve al que me envió. Jesús es el Padre manifestado en carne. Y es muy importante que usted y yo realmente escuchemos las palabras de Jesús cuando Él está hablando con sus discípulos, porque como los discípulos conocen a Jesús, es en una manera diferente en la que nosotros interactuamos con Él. Porque nosotros no hemos visto a Jesús en carne, pero los discípulos sí lo vieron en carne. Y ellos vieron a un hombre como cualquier otro hombre. Cuando Jesús hacía esta clase de declaraciones, chocaba con su entendimiento y su perspectiva acerca de Dios. Es natural, y más aún cuando ellos han sido criados y enseñados en la doctrina de un solo Dios, en un monoteísmo estricto de los judíos. Para ellos no hay más que un solo Dios. Y ahora que Jesús aparezca y haga esta clase de declaraciones, empieza a poner signos de interrogación en su cabeza. Bueno, ¿dónde está entonces el Padre? ¿Quién eres tú? ¿Y cómo puedo entender esto? Jesús no nos deja confundidos. Jesús no nos deja, hermano, con preguntas acerca de Él. Gracias a Dios que Él ha declarado la verdad en su palabra. Si usted va a Juan capítulo 14, el versículo 5 en adelante, es algo maravilloso. Jesús interactuó con sus discípulos y habló con ellos y resolvió sus preguntas. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jesús le dijo Tomás, versículo 5: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre. ¿Qué dice? Nadie viene al Padre sino por mí.
Si me conocéis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo pudieron los discípulos conocer al Padre y haber visto al Padre? ¿Cómo así, Jesús? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Ya conocemos al Padre? ¿Ya hemos visto al Padre? Siga leyendo. Felipe le dijo: Señor, yo creo que yo hubiera hecho la misma pregunta. Yo le he dicho: ok, pues muéstranos al Padre, que yo no lo he visto. Felipe le pregunta al Señor: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Gloria al Señor. Hermano, esto es una tremenda revelación de Jesús a sus discípulos. Ellos habían conocido al Señor solamente como el Hijo de Dios. Ellos solo conocieron a Jesús como el Maestro. Empezaron a desarrollar una relación con Dios donde empezaron solo a ver esta parte física de Jesucristo. Pero en este momento el Señor le abre el entendimiento a Tomás, le abre el entendimiento a Felipe y le muestra esta verdad, esta revelación. Yo he estado aquí desde hace mucho tiempo contigo, Felipe. Tú estás buscando al Padre, tú estás buscando a este espíritu invisible, pero te estoy diciendo, estoy aquí manifestado en carne. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No tienes que ir a buscar a alguien más, no tienes que ir a tratar de encontrar en algún lugar remoto al Padre, porque aquí estoy presente. Me has visto, me has conocido. El que me ve a mí, ve al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Gloria al Señor. Esta declaración va mucho más allá de una relación de acuerdo. Que usted no dice: no, pues si usted ha visto a mí, ha visto a mi esposa. Mi esposa mucho más bella, mucho más delgada, mucho más blanquita que yo, dice la hermana. Jesús no estaba hablando de que estamos uno en una intención. Jesús está declarando su naturaleza divina. Yo soy el Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Puede ser vista, hermano, esta situación como la afirmación de Cristo diciendo ser el Padre manifestado en carne, al igual que muchas personas hoy en día. Felipe no había comprendido que el Padre es un espíritu invisible y que la única manera de que una persona podría verlo sería a través de la persona de Jesús. Esa es la única manera en la que usted va a ver el Padre, viendo a Jesucristo. Usted no va a ver a Jesús al lado de papá. Usted va a ver a Jesucristo y no va a ver a nadie más, que Él es Dios, porque Él es el Padre. Amén. Jesús dijo en el capítulo 10 del libro de Juan, el versículo 38: pero si hago, perdón, déjame lo busco aquí. Capítulo 10, versículo 38, dice la palabra: mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús está diciendo claramente: el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cómo puede ser eso posible a menos de que Jesús, hermano, sea Dios manifestado en carne? Juan 14, versículo 11 sigue diciendo, ya lo leímos. Jesús prometió, hermano, ser el Padre de los vencedores.
El Padre está en mí y yo en Él. Y ahora mire el lugar que toma Jesús en la vida de los creyentes. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 6 al 7. Amén. Si tienen su Biblia, Apocalipsis capítulo 21. Amén. Versículo 6 al 7. Dice la palabra, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Son entonces dos padres? ¿Vas a llamar a Jesús Daddy number 2? ¿Vas a llamar a Jesús mi papá 2? Tengo dos papás, el Padre y el Hijo también es mi Padre. Jesús está diciendo, al que venciere, yo voy a ser su Dios y él será mi hijo. Mire, Juan capítulo 14, versículo 18, Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y la palabra traducida del griego es orfanos, que está declarando en esta concordancia, explica como desamparados o huérfanos, o es decir, sin padres. Jesús estaba diciendo, no los voy a dejar huérfanos, sin padre. ¿Quién es el único que puede dejar a alguien huérfano? El papá. Si tú no eres mi papá, tú no me puedes dejar huérfano. ¿Cómo iba Jesús a dejar a sus discípulos como huérfanos? A menos de que él fuera ¿quién? El padre de ellos. Por eso no es extraño que Jesús esté diciendo estas cosas. Jesús está declarando la realidad de su relación. Ustedes no simplemente me conocen como maestro, como carpintero o como de otras maneras. Ustedes ahora me conocen a mí como su padre. Él es el Padre manifestado en carne. Gloria al Señor. Jesús está hablando como el Padre encarnado. Él prometió que Él no dejaría a sus discípulos sin un Padre. Amén. Es maravilloso esta revelación, amado. Porque no hay confusión y no hay desorientación en cómo nosotros dirigimos nuestra relación con Dios. Usted puede venir a Jesús y conocer y saber que Él es su Padre. Que Él es Padre en la creación, Él ha creado todas las cosas, que Él es Hijo en la redención, que se hizo hombre, que se manifestó de forma humana. Él es Hijo porque nació de una virgen de manera milagrosa, se cubrió, se vistió, se manifestó en un cuerpo humano. Esto es el Hijo de Dios, la carne de Dios, la manera física de Dios. Gloria al Señor. El Hijo en la redención, y es el Espíritu Santo ahora viviendo en nuestros corazones. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. No son tres personas diferentes, no son tres seres operando en acuerdo. Es un solo Dios que se ha manifestado en diferentes maneras para redimir y salvar a su creación más preciosa, a usted y a mí. Gloria al Señor. Yo creo que Él merece un aplauso por eso. Gloria a Dios. Dios es bueno. Hay algunas cosas que podemos mirar respecto a este punto de la comparación entre el título Hijo y Padre y cómo Jesús, Él utiliza este lenguaje, pero completa los dos roles. Jesús utiliza el lenguaje de Padre e Hijo. Él habla como Padre y Él habla como Hijo, y Él completa en los dos roles. Mire lo que dice Jesús. Él profetizó que Él resucitaría su propio cuerpo de entre los muertos en 3 días. Eso es Juan capítulo 2, versículo 19 al 21. Respondió Jesús y dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo.
Luego Pedro dice en Hechos capítulo 2 versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pedro predicó que Dios levantó a Jesús de los muertos. Esto no es una contradicción, es una afirmación de los dos roles que Jesús llena, que Dios llena. Él es hijo en la redención, Él es padre en la creación. Jesús dijo que Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, Juan capítulo 16 versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no fuera así, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. También dijo que el Padre enviaría al Consolador. Capítulo 14, versículo 26 del libro de Juan. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Jesús está cumpliendo los dos roles. Jesús es el que está enviando el Espíritu Santo. Solamente, hermano, el Padre puede traer las personas hacia Dios. Eso es Juan capítulo 6 versículo 44. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Sin embargo, Jesús dijo que Él atraería a todos hacia Él. Juan capítulo 12 versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. No son dos personas diferentes, es el mismo Dios haciendo las dos cosas. Gloria al Señor. Jesús resucitará a todos los creyentes en el último día. Juan capítulo 6 versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Sin embargo, hermano, Dios el Padre vivifica o da vida a los muertos y nos resucitará. Romanos 4:17 dice de esta forma: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Primera de Corintios 6:14 dice algo también importante: y Dios que levantó al Señor, a nosotros también nos levantará con su poder. Jesucristo es el mismo Dios que nos va a levantar de los muertos. No es el Padre haciéndolo un día y el Hijo haciéndolo el otro. El único Dios, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con voz de trueno, hermano, llamará a los muertos en Cristo y resucitarán. Es una sola voz la que vamos a escuchar. Es un solo Dios que tiene ese poder. Gloria al Señor. No es que Jesús le está quitando el poder al Padre y dice, bueno, yo voy a resucitar a estos cuantos y tú resucitas a aquellos. Es el único Dios, el único que puede dar vida y dar muerte, el único que puede resucitar. Ese único Dios, hermano, es el que está hablando como Padre y como Hijo. Jesús prometió responder la oración de cada creyente. Juan capítulo 14 versículo 14 dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero también dijo que el Padre respondería a la oración. Jesús 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo lo que pidas al Padre en mi nombre os lo dará. ¿Acaso son dos maneras o dos lugares a los que debo ir con mis necesidades y mis peticiones? ¿O me está mostrando el nivel de relación que puedo tener con Él? Él escucha mi oración y responde. Él es el Padre, mi Padre, que escucha mi petición y responde a mi oración. Amén. Gloria al Señor. Cristo, hermano, es nuestro santificador. Efesios capítulo 5 versículo 25 al 26 dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sin embargo, Judas dice en su libro, el versículo 1 dice la palabra: a los llamados santificados en Dios Padre. No es que Jesús santifica a unos y el Padre santifica a otros. Es que el único Dios cumple las dos
funciones. Él santifica, Jesús nos santifica porque Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Dios que santifica. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 y 5 dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no le conoce, porque no le conoció a Él. Y el versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Juan declara que el Padre nos amó y se manifestó para quitar nuestros pecados. Sin embargo, sabemos que Cristo es quien se manifestó en el mundo para quitar el pecado de la humanidad. El mismo Juan escribió en su evangelio, en el capítulo 1 versículo 29 al 31, dice la escritura: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo decía: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Qué importantes son estas declaraciones, hermano. El Padre nos amó, se manifestó para quitar nuestros pecados. Jesús es esa manifestación, ese Cordero perfecto, sin pecado, que puede cubrir nuestra deuda, que puede limpiar nuestro récord de pecado. Es esa sangre justa, es esa sangre perfecta, es este hombre sin ningún error que pagó por aquellos que cometimos errores, que pagó por aquellos que habíamos fallado, que habíamos pecado. El Padre no nos dejó huérfanos, el Padre no nos abandonó, el Padre no se olvidó, sino que Él vino, se manifestó en carne, se hizo hijo de hombre, hijo de Dios, para que usted y yo pudiéramos tener hoy una relación directa con Él. Gloria al Señor. Cuando yo veo, hermano, en la palabra de Dios y habla del Hijo de Dios, habla del Hijo del Hombre, hermano, está hablando de la manifestación física, corporal de nuestro Dios. Y cuando veo al Padre, hermano, veo a la deidad, a la naturaleza divina de nuestro Señor. No son dos personas separadas, es un solo Dios. Gloria al Señor. Es un solo Dios que se ha manifestado en diferentes maneras. Gloria al Señor. Podemos nosotros entender fácilmente, hermano, todo esto si nos damos cuenta de que Jesús tiene una naturaleza dual, es decir, que Él es 100% hombre y 100% Dios. Él es tanto espíritu como carne, Dios como hombre, Padre como Hijo. En su lado humano Él es el Hijo del hombre, en su lado divino Él es el Hijo de Dios, y Él es el Padre morando en carne en medio nuestro. ¿Queda claro, amado? Las escrituras acerca de Jesús no se limita solo a su identidad como el Hijo de Dios, sino que Él mismo se revela como la manifestación del Padre en la carne. Jesús mismo hace esa declaración. La escritura nos enseña de que Jesús no es solo Hijo en su humanidad, sino que también es el Padre en su deidad. Estas son las propias palabras y las declaraciones que son numerosas en la Biblia, donde Jesús habla de que Él es uno con el Padre. Jesús se identifica repetidamente con el gran yo soy, lo que implica, amado, que Él es en esencia, Él es la misma esencia divina del Padre, pero revelado en carne. De que cuando miro a Jesucristo, cuando leo los evangelios, no estoy encontrando algo separado de Dios, como decir Zeus teniendo un hijo con una mortal y teniendo a Hércules, y es mitad Dios y mitad hombre. Estoy viendo a Dios mismo viniendo, introduciéndose en la humanidad como hombre, manifestado en carne. Jesús mismo, Dios mismo, en medio de su creación. Hermanos, usted encuentra estos pasajes en Juan capítulo 14, y ya lo leímos, del 9 al 11. Juan capítulo 10 versículo 30. Jesús afirma que ver al Hijo es ver al Padre, y que Él y el Padre son uno.
No solamente propósito, sino en esencia y naturaleza, hermano. Y las escrituras afirman que el Padre está en Él y en Él el Padre. Eso refuerza, hermano, la identidad única y compartida entre el Padre y el Hijo. No son separados, es uno solo. Esto va más allá de solamente una relación de un acuerdo o de una unidad en propósito. Por lo tanto, hermano, la enseñanza, la doctrina de que Jesús es en el Padre, es el Padre encarnado, no es simplemente una doctrina aislada, no es simplemente una manera de pensar o otro lugar que escoger, hermano. Es la revelación bíblica, hermano. Es una verdad claramente enseñada en las escrituras. Jesucristo es el Padre manifestado en carne, hermano. Este entendimiento no solamente resalta la divinidad de Jesús, sino que también profundiza en la comprensión de la unicidad de Dios. Jesús es el Padre encarnado. Jesús es el Padre manifestado en carne, mostrado. Mire, Jesús es el Padre mostrado en carne. Y usted ve que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son personas separadas en esencia, sino una única deidad que se ha revelado en diferentes formas, en diferentes funciones. Jesús es el cumplimiento de la revelación del Padre, y el aceptar a Jesús es también aceptar, reconocer al Padre. Amén. Pongámonos de pie, amados. Ya se me fueron los 40 minutos que teníamos. Pero es importante, hermano, entender a Jesús como el Padre encarnado. No solamente es coherente con la enseñanza bíblica, sino que también ofrece una visión más profunda de la naturaleza de Dios. Imagínese por un momento los pensamientos que Dios ha tenido, sus planes para con la humanidad. En su infinita sabiduría, en su amor, se manifestó en carne para habitar en medio nuestro, para redimirnos, para revelarnos su carácter y su esencia. Qué grande es nuestro Dios, hermano. Es algo maravilloso, hermano. Los discípulos, ellos vieron a Jesús en carne. Muchos dicen que quisieran ver a Jesús en carne. Oh, si yo estuviera en los tiempos de Jesús. Estoy seguro que esos que dicen eso no le harían caso a Jesús si lo vieran en carne. Nosotros vemos sin creer, creemos sin ver. No hemos visto a Jesús en carne, pero el testimonio bíblico, hermano, apunta a Jesucristo siendo la revelación del único Dios. Qué hermosa es esa palabra, hermano. Eso a mí me da paz, me da, hermano, esperanza de un futuro glorioso, porque las promesas de Jesús se van a cumplir. Todo lo que Él dijo que iba a pasar, pasó. Y todo lo que Él dijo que va a pasar, va a venir. Qué bueno es que nosotros tengamos nuestra fe y toda nuestra inversión en su palabra. Amén. Vamos a orar, démosle gracias al Señor, y ojalá que esta enseñanza afirme y solidifique su fe, hermano. Jesús es el Padre encarnado, el Padre que nos ha amado. Amén. Levante sus manos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te ruego que esta palabra sea de beneficio, sea de bendición para nuestra vida, que podamos crecer, Señor, y acumular crecimiento en nuestra vida, que podamos crecer en nuestra relación contigo, Señor, que podamos crecer en nuestra confianza, Señor, que podamos venir delante de tu presencia sabiendo que tú eres nuestro Padre amado, que tú eres, Señor, quien ha entregado todas las cosas para que hoy podamos remover el temor y vivir confiadamente en tu presencia, Señor. Tú eres el Padre. Tú eres aquel que nos ha amado y se ha entregado. Tú eres el Hijo, el sacrificio perfecto. Tú eres el Espíritu que ahora sigue trabajando en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu obra perfecta. Y te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Padre Santo. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Te damos toda la gloria, toda la honra en tu nombre santo, Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén. El pueblo de Dios grita amén.
Amén, amado. Dios le bendiga. ¿Qué tal si saluda a la persona que tiene a su lado? Vamos a prepararnos para nuestro servicio de las 5. El Señor Jesucristo le bendiga.